Hola, hola, hola a todos amantes de las novelas turcas y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con el corazón listo para palpitar de emoción y la mente preparada para sumergirnos en un mar de pasiones y dramas intensos. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a desentrañar los secretos de una de esas novelas turcas que, en mi opinión, te atrapan desde el primer minuto y te dejan con el alma en vilo hasta el último episodio. Amor imposible, la historia de Halil Esla. Si ya son veteranos en el mundo de las series turcas y conocen esta joya, seguramente saben de lo que hablo. Si aún no han tenido el placer, prepárense. Porque les aseguro que Amor imposible es de esas historias que se clavan en el corazón y te acompañan por mucho tiempo. Antes de zambullirnos en los detalles jugosos de esta apasionante trama, quiero darles la bienvenida a todos los que son nuevos en el canal. Espero que se sientan como en casa. Y por supuesto, un recordatorio amistoso: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis análisis, reseñas y comentarios sobre sus novelas favoritas. Aquí en este espacio nos dedicamos a explorar a fondo el universo de las series turcas, personajes icónicos, tramas complejas, secretos del rodaje, análisis profundos, todo lo que nos apasiona. Así que no se lo pierdan. Únanse a la comunidad. Y ahora sí, vamos a lo que nos convoca. Amor imposible es una novela que nos relata la desgarradora historia de Esla, una joven que reside en Estambul y que, de manera cruel e inesperada, es víctima del engaño de su familia biológica. Desesperados por solventar una deuda, la obligan a casarse con un hombre adinerado y poderoso de Mardin, una ciudad situada en el sureste de Turquía, en una región de profundas raíces culturales y tradiciones ancestrales. Esla, sin tener la menor idea de lo que le espera, es vendida para cumplir con un acuerdo tribal y a partir de ese momento su vida da un giro radical e irreversible. Pero la trama es mucho más profunda que una simple historia de matrimonio forzado. La unión matrimonial con el hombre de Mardin es un acto impuesto por las costumbres tribales, una institución que dicta el destino de las personas y que, en este caso, somete a Esla a un mundo completamente ajeno a ella. Se ve obligada a vivir bajo las rígidas reglas y tradiciones de Mardin, en un ambiente hostil, opresivo y desconocido. En medio de esta encrucijada, de esta lucha por la supervivencia, Esla conoce a Halil, el hermano mayor de su esposo. Halil, interpretado con maestría por Mehmet Akif Alakurt, es un hombre atormentado, con una profunda conexión con Esla. A pesar de ser parte de esa misma familia y de estar inmerso en esas costumbres ancestrales, siente una atracción innegable por Esla, un amor que desafía todas las normas establecidas. Se debate entre el deber, la lealtad familiar y los intensos sentimientos que despierta en el Esla. La trama de Amor imposible es una montaña rusa de emociones, un entramado complejo lleno de giros inesperados que te mantienen pegado a la pantalla. Desde el principio, la tensión entre Esla y Halil es palpable, casi tangible. Se atraen, se repelen, se odian y se aman, todo al mismo tiempo, en un torbellino de emociones que los consume. Es una relación prohibida, un amor que desafía las leyes tribales, las costumbres arraigadas en la sociedad y el poder de una comunidad conservadora. Un elemento fundamental que convierte a Amor imposible en una serie tan adictiva y conmovedora es la evolución de sus personajes. Esla, interpretada de manera magistral por Cansu Dere, pasa por una transformación radical. Al inicio la vemos como una joven ingenua, vulnerable y totalmente ajena a la vida que le espera. Pero a medida que avanza la trama, se convierte en una mujer fuerte, decidida y valiente, dispuesta a luchar con uñas y dientes por su libertad y por el amor que siente por Halil. Vemos su proceso de crecimiento personal, sus contradicciones, sus miedos, su capacidad de resiliencia y su inquebrantable lucha por romper las cadenas que la atan a una vida que no desea. Esla aprende a desafiar las normas, a cuestionar las tradiciones y a defender sus ideales, convirtiéndose en un símbolo de empoderamiento femenino. Halil, por su parte, es un personaje con múltiples facetas, un hombre complejo y lleno de matices. Es el hombre de familia, el protector, el responsable, pero también es un hombre atormentado por sus sentimientos, dividido entre el deber y el amor, consumido por el conflicto interno. Lo vemos debatirse constantemente entre lo que debe hacer y lo que realmente desea. La actuación de Mehmet Akif Alakurt es simplemente brillante. Logra transmitir a la perfección la angustia, la pasión, la lucha interna y el dolor que consume a Halil. A través de sus gestos, sus miradas y su lenguaje corporal, nos muestra
la complejidad de sus emociones y nos sumerge en su tormento. La química entre Cansu Dere y Mehmet Akif Alakurt es innegable, un factor crucial para el éxito de la serie. La forma en que se miran, las miradas que se cruzan, los gestos sutiles, la tensión que se crea entre ellos, todo contribuye a hacer de su relación algo creíble y apasionante. Realmente sientes la conexión profunda que existe entre ellos, la atracción irresistible que los une, y eso es fundamental para que la historia funcione y te atrape desde el primer momento. La complicidad y la intensidad que transmiten a través de sus interpretaciones son simplemente magníficas. Otro aspecto que destaca de Amor Imposible es la ambientación. La serie fue rodada en Mardin, una ciudad con una arquitectura impresionante, con calles laberínticas y una cultura rica y fascinante. Las imágenes son preciosas, los paisajes son espectaculares y la atmósfera que se crea es única. La serie nos sumerge en un mundo diferente, un mundo lleno de contrastes, donde la tradición y la modernidad chocan constantemente, donde la belleza y la tragedia se entrelazan. La elección de Mardin como escenario es un acierto total. La ciudad se convierte en un personaje más de la historia, influyendo en el desarrollo de la trama y en la evolución de los personajes. La trama de Amor Imposible también aborda temas importantes y muy actuales, como la lucha de las mujeres por la igualdad, la importancia de la libertad individual y la crítica a las tradiciones que oprimen a las personas. La serie nos invita a reflexionar sobre la sociedad en la que vivimos, sobre las normas que nos rigen y sobre la importancia de luchar por nuestros sueños, por aquello en lo que creemos y por nuestra propia felicidad. Nos muestra la importancia de la autonomía, de la independencia y del derecho a elegir nuestro propio destino. A lo largo de la serie vemos cómo Sly y Alil intentan desafiar las normas establecidas, cómo luchan por estar juntos y cómo se enfrentan a la oposición de sus familias y de la comunidad. Es una historia de amor épica, llena de obstáculos, de momentos de gran emoción, de valentía y de sacrificio. Vemos cómo el amor puede ser una fuerza transformadora, capaz de romper barreras, de desafiar las convenciones sociales y de inspirar a las personas a luchar por sus ideales. Uno de los elementos que más me impactaron de la serie es el retrato que hace de las relaciones familiares. Vemos cómo la familia, a pesar de todo, puede ser un refugio, una fuente de apoyo y de amor incondicional, pero también una fuente de conflictos, de sufrimiento y de opresión. Las relaciones entre los personajes son complejas y están llenas de matices. Hay traiciones, secretos, mentiras, pero también hay amor, lealtad, perdón y apoyo incondicional. La serie nos muestra la fragilidad de los lazos familiares, pero también su poder y su capacidad de influir en nuestras vidas. Otro punto fuerte de la serie es su banda sonora. La música acompaña a la perfección las escenas más emotivas y contribuye a crear una atmósfera de tensión, de romanticismo y de drama. Las canciones son preciosas y se quedan grabadas en la memoria del espectador, intensificando las emociones y creando una conexión aún más profunda con la historia. La música es un elemento clave para transmitir la intensidad de los sentimientos de los personajes y para sumergirnos en la atmósfera de la serie. Pero como les dije al principio, Amor Imposible es una historia que también te romperá el corazón. La trama está llena de momentos tristes y dramáticos, y la historia de amor entre Sly y Alil no siempre es feliz. Las decisiones que toman los personajes, las circunstancias a las que se enfrentan y las consecuencias de sus actos hacen que la serie sea muy intensa y emocionante, pero también dolorosa y desgarradora. Prepárense para derramar lágrimas, para sentir angustia y para sufrir junto a los personajes. La serie te hace sentir de todo, te hace reír, te hace llorar, te hace enfadar, te hace emocionarte, te hace reflexionar. Es una montaña rusa de emociones que te atrapa desde el principio y no te suelta hasta el final. La recomiendo muchísimo, aunque como les digo, prepárense para sufrir un poco. La intensidad de la trama, la complejidad de los personajes y la belleza de la fotografía la convierten en una experiencia televisiva inolvidable. En resumen, Amor Imposible es una novela turca que combina a la perfección el romance, el drama, la intriga y la crítica social. Es una historia de amor prohibido, de lucha por la libertad, de choque de culturas y de empoderamiento femenino. La actuación de los actores es impecable, la ambientación es impresionante y la trama es adictiva. Es una serie que te dejará sin aliento, con el corazón roto, pero también te dejará una huella imborrable. Es una experiencia que te hará reflexionar sobre la vida, sobre el amor, sobre la familia y sobre la importancia de luchar por lo que realmente importa. Así que si aún no la han visto, corran a verla. No se arrepentirán.
Y si ya la vieron, cuéntenme en los comentarios qué les pareció, cuáles fueron sus escenas favoritas y qué fue lo que más les impactó. Me encanta leer sus opiniones y compartir con ustedes nuestras experiencias como fanáticos de las novelas turcas. ¿Cuál fue el momento que más los conmovió? ¿Qué personaje les pareció más fascinante? ¿Cómo reaccionaron ante el final de la serie? Cuéntenme todo. Y ahora, para aquellos que ya han visto la serie, me gustaría explorar un poco más a fondo algunos aspectos que hacen que Amor Imposible sea tan especial. *** La fuerza de la mujer, el arco de Esla ***. Uno de los aspectos más destacados de la serie es, sin duda, la transformación de Esla. Al principio la vemos como una joven ingenua, dependiente y en cierta medida, frágil. Pero a medida que avanza la trama, su personaje evoluciona de manera sorprendente. Pasa de ser una víctima a convertirse en una guerrera, una mujer fuerte, decidida y capaz de enfrentarse a cualquier adversidad. Vemos cómo aprende a sobrevivir en un entorno hostil, a adaptarse a las costumbres de Mardin, a comprender las complejidades de su nueva vida y a desafiar las normas establecidas. Su viaje es un claro ejemplo de empoderamiento femenino. Esla se convierte en un símbolo de la lucha por la libertad individual, por la autonomía y por el derecho a elegir su propio destino. Es una mujer que se niega a ser sometida, que se rebela contra las tradiciones opresivas y que lucha por sus sueños, por su amor y por una vida mejor. Su relación con Halil es un catalizador para su transformación. El amor que siente por él la impulsa a ser más fuerte, a ser más valiente y a luchar por lo que quiere. A través de sus ojos vemos la importancia de la independencia, de la educación y de la capacidad de tomar decisiones propias. Su evolución es un mensaje poderoso para todas las mujeres, una invitación a romper las cadenas que nos limitan y a luchar por nuestros derechos. ***. El dilema de Halil, entre el deber y el amor ***. Halil es un personaje fascinante y complejo. Es un hombre dividido entre el deber, la lealtad familiar y los intensos sentimientos que despierta en él Esla. Su conflicto interno es constante, lo que lo convierte en un personaje humano, creíble y cercano al espectador. Vemos cómo se debate entre las expectativas de su familia, las tradiciones de su comunidad y el amor que siente por Esla. Su lucha es interna, silenciosa, pero profundamente dolorosa. Tiene que enfrentarse a la presión de su familia, a las costumbres arraigadas y a las consecuencias de sus actos. Su dilema es constante: ¿qué debe hacer? ¿Qué es lo correcto? ¿Cómo puede conciliar el deber con el amor? La interpretación de Mehmet Akif Alakurt transmite a la perfección la angustia y la tormenta que habita en el interior de Halil. Sus miradas, sus gestos y su lenguaje corporal nos muestran la complejidad de sus emociones y nos permiten empatizar con su situación. A pesar de sus errores y sus contradicciones, Halil es un personaje que despierta compasión y que nos hace reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre la importancia de la elección y sobre las consecuencias de nuestros actos. ***. La importancia de la ambientación, Mardin como personaje ***. La elección de Mardin como escenario de Amor Imposible es un acierto total. La ciudad, con su arquitectura única, sus calles laberínticas y su rica cultura, se convierte en un personaje más de la historia, influyendo en el desarrollo de la trama y en la evolución de los personajes. Mardin es un lugar lleno de contrastes, donde la tradición y la modernidad chocan constantemente. Es un lugar donde la belleza y la tragedia se entrelazan. La serie nos sumerge en un mundo diferente, en un mundo lleno de misterio, de intriga y de secretos. La ambientación de Mardin nos permite comprender mejor las costumbres de la comunidad, las relaciones familiares y las dificultades que enfrentan los personajes. Nos muestra la importancia de la tradición, pero también sus limitaciones y sus consecuencias. La ciudad es un reflejo de la historia, de la cultura y de las contradicciones de la sociedad turca. ***. El impacto de la banda sonora, la música como lenguaje emocional ***. La banda sonora de Amor Imposible es otro elemento fundamental que contribuye a la intensidad y a la emoción de la serie. La música acompaña a la perfección las escenas más emotivas, intensificando las emociones y creando una conexión aún más profunda con la historia. Las canciones son preciosas, conmovedoras y se quedan grabadas en la memoria del espectador. La música es un lenguaje emocional que transmite los sentimientos de los personajes, que nos permite comprender mejor sus estados de ánimo y que nos sumerge en la atmósfera de la serie. ***. El final, un final feliz o agridulce ***.
El final de Amor Imposible es uno de los aspectos más debatidos de la serie. ¿Es un final feliz? ¿Es un final agridulce? Depende de cómo lo interpretes. Por un lado, Sly y Alil logran estar juntos, superando todos los obstáculos que se interpusieron en su camino. Logran desafiar las normas establecidas, romper las barreras sociales y luchar por su amor. Por otro lado, el final está marcado por la tragedia, por la pérdida y por el dolor. Las consecuencias de sus actos son inevitables y dejan una huella imborrable en sus vidas. El final de Amor Imposible nos invita a reflexionar sobre el significado del amor, sobre la importancia de la libertad y sobre las consecuencias de nuestras decisiones. Nos muestra que el amor no siempre es suficiente para superar todos los obstáculos, pero que a pesar de todo, vale la pena luchar por él. Y por último, quiero recordarles la importancia de respetar las opiniones de los demás. Cada uno tiene su propia forma de interpretar la historia y de sentir las emociones que transmite. Lo importante es compartir nuestras experiencias y disfrutar juntos del maravilloso mundo de las series turcas. Bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado mi análisis de Amor Imposible. Si fue así, no olviden darle un like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y por supuesto, déjenme sus comentarios abajo, quiero saber qué opinan de la serie y de este vídeo. ¿Les gustó mi análisis? ¿Les gustaría que hablara de otras novelas turcas? No duden en dejar sus sugerencias. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.